Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión: Formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión: Transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares: Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas noches a todos, en nombre de la Academia Daniel. Y continuando con el desarrollo de nuestra Agenda Académica 2025, es un honor darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta masterclass titulada Ciencia y Verdad, el sexo biológico frente a la ideología de género. Antes de dar inicio a esta actividad, no puedo dejar de mencionar que el día de ayer, el 6 de agosto del presente año 2025, nuestra querida Bolivia celebró su bicentenario. 200 años de historia con inmensos desafíos y luchas. Nos recuerdan que las naciones se fortalecen cuando se fundamentan en la verdad, la justicia y los principios que dan vida y dirección. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Que este aniversario no solo sea un recuerdo histórico, sino un llamado a edificar un futuro donde la verdad sea nuestra guía. Dios bendiga a Bolivia. Ya ingresando a lo que es nuestra masterclass, vivimos en un tiempo donde se difuminan los límites de la verdad objetiva y donde conceptos fundamentales establecidos por Dios y confirmados por la ciencia son cuestionados por corrientes ideológicas modernas. La palabra del Señor nos recuerda en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este diseño divino es la base sobre la que edificamos nuestra comprensión del ser humano, tanto desde la fe como desde la ciencia. En esta jornada abordaremos el tema con excelencia y seriedad, partiendo de evidencia científica, análisis académico y una cosmovisión bíblica. Nuestro deseo es que este espacio sea de claridad, edificación y reflexión, equipándonos para responder con verdad y amor en medio de un mundo confundido que necesita de estos espacios para que la luz resplandezca sobre las tinieblas del mal. Antes de iniciar, estimados y estimadas, les invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor para que Él nos dé entendimiento, discernimiento y un corazón dispuesto a recibir y defender su verdad. Les invito en su fe y en la fe que nosotros profesamos, que es la de la Biblia y la de nuestro Señor Jesucristo, a que puedan acompañarnos en esta oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, queremos entregarte el día de hoy a nuestro país, Bolivia, para que tú puedas resplandecer sobre esta nación y a partir de este año y los próximos años, tu bendición engrandezca este país y podamos todos ver un futuro brillante y un futuro bendecido por ti. Confiamos en ti y esperamos que tú hagas ese milagro. Padre, de igual forma te entregamos este tiempo de esta masterclass. Te rogamos que tú puedas inspirar a nuestro panelista, al doctor Marvin Pacheco, para que él también pueda, con excelencia, entender y hacer entender lo que ahora este tema nos lleva a que podamos explicarlo en excelencia. Amado Padre, también bendecimos a todos los que están en este momento presentes ya en la sala
virtual y a los que se van a añadir y a los que van a poder también ver esta producción y esta actividad académica. Gracias te damos, bendecimos al Señor, bendecimos y glorificamos a ti, nuestro Padre Celestial, y gracias por todo esto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Y bueno, ahora sí, continuando con esta actividad, eh, con esta masterclass, vamos a presentar a quien va a ser el panelista esta noche. Es el doctor Marvin Pacheco. Él es coordinador del área de medicina, bioquímica y farmacia, a quien le invitamos para que pueda ya dar inicio a lo que es esta masterclass, repito. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Marvin, contigo. Gracias, querido doctor Ricardo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, especialmente por invitarme en este feriado, en este día tan solemne que tenemos en conmemoración de los 200 años de nuestra amada y querida Bolivia, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante acerca del sexo biológico frente a la ideología de género, ¿no? En estos tiempos nosotros vivimos tiempos donde, bueno, cabalmente estamos en un contexto coyuntural donde vemos muchas propuestas políticas, ¿cierto?, sobre los próximos 5 años que vamos a vivir nosotros como bolivianos, pero tal vez no es un tema que sea netamente nacional, sino a nivel internacional. Entonces, dada que existe una necesidad de poder ver qué nos dice la biología acerca de lo que es el sexo, frente a lo que últimamente está cada vez tomando más fuerza, se podría mencionar que es la ideología de género. Entonces, vamos a tratar de poder identificar qué nos dice la biología desde la ciencia y qué nos dice la ideología de género desde un conjunto de pensamientos. Bueno, hablemos primero acerca de la biología, la determinación del sexo desde la fecundación. La biología es el estudio, es una ciencia que estudia la vida. Se va a componer de diferentes ramas: la neurología, la anatomía, subramas, la biología molecular, la biología celular, la genética, la parasitología, la microbiología, etcétera. Es algo demasiado complejo que a través del tiempo, a través de los años, a través de los siglos, se ha ido desarrollando y hasta este momento vamos desarrollando, sencillamente en función a las capacidades y en función al mecanismo que tenemos nosotros como seres humanos, y que Dios nos ha dado esa capacidad, esa sabiduría y esa inteligencia de poder profundizar cada vez con hechos verificables, con hechos que se pueden reproducir. Entonces, el sexo en las personas, en los seres humanos, también obviamente en los seres vivos en general, viene determinado desde la fecundación. El desarrollo de las gónadas, ya sea el testículo o ovarios. En la imagen estamos viendo, por ejemplo, una célula espermática, ¿cierto?, con la unión de un ovario, donde prácticamente aquí va a haber una combinación, ¿cierto?, donde se va a formar un nuevo material genético de un individuo, de una persona, de un nuevo ser, ¿cierto? Que va a ser completamente diferente tanto al del padre como al de la madre. No es el mismo, ¿cierto? A partir de ahí, en el ADN vamos a tener ciertas predeterminaciones, ¿cierto? Si ya está predeterminado, por ejemplo, la producción hormonal y el desarrollo de genitales internos y externos, que a través del tiempo se van a ir desarrollando en la vida de este nuevo individuo, desde que es un niño, donde llega a su capacidad máxima de diferenciación, cuando ya llegan a ser adolescentes, ¿cierto? Que es en la etapa de la pubertad. Y bueno, prácticamente hasta el final vamos a ver la diferencia que hay entre el sexo femenino y el sexo masculino. Efectivamente, estos cambios se van a ver influenciados de acuerdo a las hormonas, ¿cierto? Que en mayores cantidades, ya sea la testosterona o en el caso de las mujeres, el estrógeno. Bueno, cuando hablamos de biología en el sexo,
y la diferenciación que existe entre ellas, es muy importante mencionar cuáles son estas diferencias, ¿no? ¿Cuáles llegarían a ser estas diferencias que hay entre mujeres y hombres? Bueno, la biología nos habla de que es un conjunto de diferencias biológicas que se van a ver expresado desde lo genético, ¿cierto? Desde la biología molecular, desde el estudio de estos genomas o del genoma. Inclusive hoy tenemos la posibilidad de poder observar, poder conocer los diferentes tipos de genes, ¿cierto? De un organismo vivo desde un punto de vista molecular, ¿cierto? De bases nitrogenadas, nucleótidos, etcétera, etcétera, anatómicas, fisiológicas y bioquímicas entre machos y hembras de una especie, si hablamos de una forma genérica. Sin embargo, en seres humanos, este dimorfismo sexual es la consecuencia directa de la diferencia genética de acuerdo al número de cromosomas, ¿cierto? O de acuerdo al, claro, al cromosoma XX versus el cromosoma XY. Entonces, también se va a ver de acuerdo a la acción de las hormonas a lo largo del desarrollo. Entonces, desde la fecundación ya está predeterminado el sexo, ¿cierto? Biológicamente no hay una variación que en cualquier etapa de esta edad pueda existir. ¿No? Es más, ya en función de estos códigos genéticos ya está programado. Es algo tremendamente interesante cómo en el material genético tenemos una información realmente increíble. Desde el punto de vista del fundamento genético, vamos a ver que la expresión genética, por ejemplo, en varones, tenemos XX, pues, mediante mujeres, que es XX, que es el desarrollo ovárico y producción de estrógeno, mientras que en varones tenemos XY, bueno, que efectivamente hay una diferencia en la presencia del gen SRY, que sería el Sex Determining región Y, que activa la producción del factor determinante testicular, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es un trabajo de mucho tiempo, este es un trabajo que ha costado demasiados años de esfuerzo de personas que han podido descubrir, se podría mencionar, porque es algo que ya estaba predeterminado. Otra diferencia que nos muestra la biología y que se estudia a lo largo de las carreras en medicina, en ciencias de la salud, ¿cierto? Es el sistema músculo-esquelético. Por ejemplo, en los varones se caracterizan por tener una mayor densidad ósea, tienen una mayor masa muscular, tienen una pelvis mucho más estrecha, ¿cierto? Va a, bueno, por tal motivo el varón o los hombres van a poder desarrollar ciertas actividades físicas en el trabajo, por ejemplo, mientras que las mujeres son, bueno, tienen una pelvis mucho más ancha para facilitar el parto, por ejemplo, que ya está predeterminado. Dando otros ejemplos en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, tenemos por ejemplo el sistema cardiovascular. En el caso de los hombres, existe un corazón y pulmones más grandes proporcionalmente. Además, los varones tenemos mayor capacidad de transporte de oxígeno, por supuesto, mientras que en las mujeres hay una frecuencia cardíaca basal ligeramente más alta. ¿Cierto? Entonces, con solamente ver la imagen podemos ver a simple vista entre unas cuantas mencionando que hay una diferencia que existe tanto entre el varón como en la mujer, que también eso se va a ver destacado en cada persona, en cada sexo, en el diario vivir y en el cumplimiento de los roles que van a llevar dentro de una familia. Otra diferencia que existe marcadamente entre el varón y la mujer desde un punto de vista fisiológico, por ejemplo, los varones o los hombres tenemos niveles más altos de testosterona. Por consecuencia, efectivamente, eso nos genera una mayor masa. Bueno, continúo. Estábamos mencionando que existe la diferencia fisiológica, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las mujeres hay niveles mucho más altos de estrógenos y progesterona que por consecuencia bueno, se va a ver reflejado en el ciclo menstrual y, bueno, también en la preparación uterina para el embarazo. En cuanto a las diferencias metabólicas, desde la biología, desde el estudio
¿cierto? De los seres vivos, específicamente en humanos, vamos a diferenciar que las mujeres tienen mayor capacidad de almacenar grasa subcutánea, mientras que los hombres tienen una mayor tasa metabólica basal. ¿Qué significa una mayor tasa metabólica basal? Que el varón gasta mucho más energía. Por eso es que también a veces consume mucho, ¿cierto? Pero de lo que consumen energía de los alimentos también tiene la capacidad de poder gastar mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces, eso ya está predeterminado, ¿cierto? Y es por el cual también esta capacidad se ha dado bueno, se da que muchos varones también ejercen algún tipo de trabajo donde requieren un esfuerzo físico. Otras diferencias hemáticas, por ejemplo, si hablamos en hombres la hemoglobina promedio es de 14 a 18 gramos sobre decilitro, mientras que en mujeres tenemos entre un 12 a 16 gramos sobre decilitros. Además, qué interesante las diferencias que vamos a observar entre el varón y la mujer. Tenemos diferencias neurológicas y sensoriales. El pensar de una mujer es diferente al pensar de un varón y llega un punto donde se llegan a complementar, que es algo realmente increíble. Por ejemplo, las diferencias en conectividad cerebral influenciadas por hormonas durante el desarrollo. Una mujer usualmente ve de una forma diferente, ¿cierto? Mientras que el varón también. Entonces, creo que esta complementariedad hace que se pueda dar, que podamos tener resultados mucho más óptimos, ¿no? Durante el desarrollo de la vida. Hay una mayor incidencia de ciertas enfermedades neurológicas según el sexo. Por ejemplo, en el caso de los varones llega a ser mucho más frecuente el autismo, mientras que en el caso de las mujeres la migraña también llega a ser más frecuente. Existe una variación en percepción del dolor y respuestas al estrés, tanto en varones como en mujeres. En cuanto a la relevancia bioética y científica, esta diferencia que hay entre hombres y mujeres desde un punto de vista biológico, y específicamente hablando de lo sexual, no es una construcción social, no, sino una realidad biológica medible. Si nosotros, bueno, algo que caracteriza a la ciencia es que se puede reproducir y se puede demostrar, ¿cierto? Entonces, en este caso, la biología nos habla y nos dice que el sexo está determinado, ¿cierto? Desde la fecundación hasta el último momento de vida de una persona. Ignorar estas diferencias puede llevar a grandes errores en la medicina, ¿cierto? Porque hay un trato fisiológicamente en el tratamiento de una persona que difieren entre un varón y una mujer. En farmacología y en salud pública, que es lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, ¿cierto? Estamos ahorita en un contexto donde hay ciertos pensamientos políticos que están desconociendo la biología y están fundamentándose más en una ideología y a partir de esa ideología quieren implementar ciertos aspectos en la salud pública que va a ser algo que va a tener repercusiones en estos pacientes. Por ejemplo, dicen, ¿no? Ciertas dosis de medicamentos deben ajustarse por sexo debido a diferencias metabólicas. Hay una variación al momento de poder dar un tratamiento farmacológico en la dosis tanto en varones como en mujeres. Conclusión desde la biología, desde el punto de vista de la biología molecular, la fisiología, la anatomía, la neurología, todas las ramas de la biología hablan un mismo idioma. El ser humano es varón o mujer desde su primera célula hasta su último latido. Bueno, vamos a ver la otra cara, vamos a ver la otra moneda, que es acerca de la ideología de género. ¿Cierto? Que es, bueno, definamos primero, vayamos por algunas definiciones que he rescatado. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas que no necesariamente son verdades, fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época. Esas ideas pueden variar de acuerdo a una colectividad de personas o de acuerdo a una época.
Las ideologías pueden ser herramientas, recordemos, ¿cierto? Que las ideologías pueden ser herramientas de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable, generando una falsa conciencia sobre las condiciones materiales de su existencia. Algunos ejemplos son el marxismo, el nazismo, el socialismo, el comunismo, son ideologías. Son ideologías de un conjunto de personas, ¿cierto? Que ellos están viendo desde una manera diferente. Por ejemplo, si hablamos desde una perspectiva, se habla mucho de la perspectiva de género, ¿cierto? Usualmente estas líneas, estos pensamientos hablan de una perspectiva de género. Bueno, definamos qué es una perspectiva. Una perspectiva es un punto de vista desde el cual se considera un asunto determinado. Se trata del juicio personal o de la visión subjetiva de un sujeto o un conjunto de personas. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos observando que hay dos personas, ¿cierto? Y ahí está reflejado en esta parte de aquí una W o es una M. Bueno, dependiendo desde qué perspectiva van a sacar ciertas conclusiones. De la misma manera, la forma abajo es un número 6 o es un número 9. ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Cuántas barras hay? En la parte inferior derecha son 3 barras o son 4 barras. Bueno, prácticamente podríamos llegar nosotros a una conclusión de que llega a ser algo subjetivo. Subjetivo. Bueno, mientras que la ciencia, eh, bueno, ¿qué es ciencia? La ciencia es cualquier rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y además verificables sobre una materia determinada, que van a ser obtenidas mediante diferentes herramientas, mediante diferentes materiales, por ejemplo, la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, ¿cierto? Ya sea aceptando o rechazando esas hipótesis, un conjunto de saberes que se conectan, que se replican, que se validan, ¿cierto? Y que tiene que pasar por un proceso, por ejemplo, para la publicación de un artículo científico, tiene un proceso porque se requiere primero establecer la metodología de la investigación, hacer la investigación y antes de poder publicar para que se pueda convertir en una ciencia validable, se requiere pasar por un conjunto de pares evaluadores, de personas que van a evaluar, personas que son especialistas, que realmente o que tienen ciertos méritos, por algo es que son pares evaluadores para que se pueda efectivamente poder publicar. Y que en cualquier momento cualquier científico tiene que demostrar que lo que está él queriendo patentar o lo que él está presentando en sus resultados tiene que ser reproducible, tiene que saber reproducirse. La ciencia se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Hacer una investigación actualmente, bueno, si bien es mucho más fácil de lo que antes significaba, pero también llega a ser un compromiso porque se requiere la utilización de cierto tipo de herramientas que puedan estar validadas, ¿cierto? Ya sea encuestas, ya sea materiales de laboratorio, bueno, entre otros. Por otra parte, la ideología de género, que ya específicamente hablemos, ¿qué es lo que nos dice la ideología de género y por qué? ¿Por qué el interés de poder confrontarlo con la biología? Bueno, la ideología de género es un punto de vista, es decir, una perspectiva y un conjunto de ideas, son ideas, ideologías, recuerden que no siempre son verdades las ideas de las personas, que sostiene que las diferencias entre un varón y una mujer no se deben a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales, construcciones sociales
que responde a ciertos estereotipos impuestos a lo largo de su historia. Por lo tanto, el género asumido, es decir, de acuerdo a la expresión a través de sus comportamientos, depende de la autopercepción. No considera que varones y mujeres sean diferentes, sino que existen espectros de género, independientemente del sexo biológico que cada uno tenga. De este modo es posible que haya mujeres con pene y varones con vulva o vagina. Entonces creo que dentro de la ideología de género lo más preocupante, tal vez como, como personal del área de salud, ¿cierto? Que estudiamos 4, 5, 6 años en la universidad, viendo, estudiando la biología, estudiando la anatomía, la fisiología, estudiando prácticamente cómo poder ayudar a las personas en la salud, no solamente en la salud física, sino en la salud mental, ¿cierto? Emocional, es la preocupación que tenemos con los niños, ¿cierto? Porque ahorita, bueno, vemos en la imagen un niño que está teniendo una perspectiva posiblemente equivocada, ¿cierto? Entonces, bueno, la ideología de género nos habla de que es una construcción social el sexo, ¿no? Mientras que la ciencia, repito, que era lo que mencionaba, nos dice lo contrario, o sea, todos nacemos con un sexo biológico que no se puede cambiar, ¿cierto? No podemos cambiar de una forma fisiológica, no se puede cambiar naturalmente, ¿correcto? No se nace con un género, sino hay tendencias y comportamientos. La creencia que posee una persona de ser algo que él o ella realmente no es, no se constituye con el mejor de los casos, sino un pensamiento confuso. Creo que la ideología de género, una de las consecuencias que trae es la confusión y la martirización que los niños sufren o estas personas que presentan un problema efectivamente que se llama disforia de género, es algo que ellos atraviesan, ¿cierto? Pero si hablamos desde el punto de vista desde la ciencia, podríamos mencionar que el sexo es un conjunto de características biológicas, físicas o fisiológicas y anatómicas que definen que a los seres humanos, ya sea como hombre y mujer. Y esto no va a depender en función a la evolución histórica de la sociedad. Sí, esto no va a dejar de ser, sea de aquí a unos 10, 20, 30, 40 o 100 años, y las personas quieran cambiarse, ¿cierto? De sexo, la biología va a seguir siendo porque es algo que está predeterminado desde la creación del ser humano. La ideología de género es una construcción sociocultural referida a los rasgos que la sociedad considera tanto para el hombre, ¿cierto? Como para la mujer. Entonces, por ejemplo, vamos a nosotros observar que a través de la historia se han visto que, bueno, creo que en las últimas décadas hemos identificado que que la ideología de género cada vez va tomando un mayor impacto, pero bueno, también no es algo que vaya, eh, bueno, ponen como que la bandera. Muchas gracias. Van a disculpar. Bueno, cuando hablamos desde el punto de vista de la orientación sexual, podríamos definir que es la atracción hacia determinado grupo de personas. Puede ser, bueno, heterosexual, ¿cierto? Que es la atracción por el sexo opuesto, ¿cierto? Bisexual, que es la atracción por ambos sexos. Homosexual, que es la atracción por el mismo sexo. Y pansexual, que es la atracción por todos los sexos o géneros. Y bueno, cada vez aparecen más y más, ¿cierto? De orientaciones sexuales que al final en alguna oportunidad he visto a alguien que le han preguntado en una de esas marchas, ¿cierto?, de la comunidad LGTB, donde mencionaban que al final no se sentían ninguno o no lo sabían porque cada cierto tiempo, de acuerdo al contexto, cambiaba. Ese era heterosexual, bisexual, intersexual, pansexual, etcétera. En la sociedad coexisten distintas orientaciones, según ellos, sexuales, por lo cual hablamos de una diversidad sexual tan diversa que al final se terminan confundiendo en ellos mismos. Cuando hablamos de identidad de género, hablamos que es la percepción subjetiva que un individuo tiene de sí mismo.
de sentirse hombre o mujer más allá del sexo biológico. Sin embargo, la autopercepción no cambia ni determina el sexo biológico. El poder autopercibirse, bueno, si una persona es hombre y quiere autopercibirse siendo mujer, eso no va a cambiar lo que ya está predeterminado en el cuerpo, no va a cambiar inclusive las conexiones neuronales que hay, el pensamiento que tiene como varón, ¿cierto? Que ya venimos predeterminado. Por ejemplo, cuando un niño que es biológicamente sano cree que es una niña o una niña biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico objetivo en la mente y no en el cuerpo. Y eso es muy importante poder comprender, ¿cierto? Como personal del área de salud es muy importante poder comprender eso, que es un problema psicológico. Efectivamente es un problema de salud, pero es desde el punto psicológico, no es desde el cuerpo. No podemos cambiar. El cuerpo, no podemos someter a tratamientos hormonales que al final va a terminar totalmente confundido, ¿cierto? Trastornado un niño o una niña. Estos niños sufren de disforia de género. La disforia de género, anteriormente conocida como trastorno de identidad de género, es un trastorno mental reconocido en las más recientes ediciones del Manual de Diagnóstico de una de las asociaciones más prestigiosas de psicólogos que hay, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿cierto? Donde vemos que cabalmente cuando se llega en esta etapa y esta ideología aplasta, ¿cierto?, a estos niños, bueno, a partir de ahí surgen muchos problemas, no solamente en la familia, sino en esta misma persona, en este mismo niño o niña que empieza a entrar en una confusión y empieza a querer someterse o a dejarse llevar e influenciar, ¿cierto?, por estas organizaciones o comunidades para que se pueda empezar a someter a diferentes cambios en el cuerpo, hormonales, de pensamiento, físicos y etcétera. La ideología de género es un conjunto de ideas que con propósitos, y es muy importante mencionarlo esto, ¿no? Porque, bueno, creo que este movimiento, este pensamiento de que el género viene a partir de una idea o de que el género o el sexo se va a determinar de acuerdo a una construcción social, de acuerdo al contexto en el que vive, eh, en el que va a experimentar muchas cosas, tiene propósitos políticos autoritarios que desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Como es una teoría que niega la naturaleza y se opone al sentido común, la manera de llevarla adelante es restringiendo la libertad y es una ideología totalitaria, totalitaria. Y es una idea que va de la mano, ¿cierto? Bueno, característicamente por, por ideas socialistas, ¿no? Socialistas, comunistas, donde, bueno, tienen tienen una misma narrativa, que es algo entre ellos. En la ideología de género pueden considerar la pubertad. Miren qué tan grave puede ser esto, ¿no? Pueden ser esto. En la ideología de género pueden considerar que la pubertad es una enfermedad, ¿sí? Y sugerir bloqueadores hormonales que pueden provocar la ausencia de pubertad, inhibición del crecimiento, ya sea de diferentes partes del cuerpo, que todo niño en etapa ya, bueno, de adolescencia temprana, puede sufrir alteraciones en la fertilidad en un niño y luego dan hormonas sustitutas. Este niño va a experimentar cambios hormonales tremendos. Hay hipertensión, tendencias a trombosis, mayor incidencia al cáncer y la tasa de suicidios incrementa 20 veces más en estas personas. Y creo que es el inicio de un estilo de vida totalmente antinatural, ¿cierto? Que empieza a vivir este niño
apoyado por la ideología de género, ¿cierto? Apoyado por la ideología de género, porque efectivamente, bueno, vamos a ver más adelante algunos datos que menciona que una persona que está atrapado, se podría decir, o bueno, entre comillas, ¿no? Que ellos han nacido en un cuerpo diferente, ¿cierto? Homosexuales o bueno, de la comunidad, tiene tiene un mayor porcentaje de veces de que tiene pensamiento más suicida, ¿cierto? Bueno, la ideología de género no promueve la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sino que privilegia a ciertos sectores. Esta ideología se sostiene con distintos postulados. La ideología de género va de la mano con el feminismo radical. Por ahí escuché también que le mencionan como las feminazis, un feminismo radical. Efectivamente, el feminismo nace para poder restablecer o que se le pueda dar los derechos civiles a las mujeres, que efectivamente debe ser así, ¿cierto? Pero bueno, esto se va más al extremo, a un feminismo radical, donde prácticamente buscan la destrucción del varón. Y vamos a ver un común denominador entre la ideología de género, que son los mismos que promueven el feminismo radical, el igualitarismo, si bien todos somos iguales delante de la ley, ¿cierto? Todos debemos ser iguales delante de la ley, pero eso no significa que vamos a ser iguales en todo, ¿cierto? Hay cierta desigualdad que nos caracteriza, ¿correcto? Que no necesariamente es mala. Son el grupo de personas que promueve la ideología de género también es un grupo que es anticristianismo, que promueve el anticristianismo, y enseguida lo vamos a explicar por qué promueven el homosexualismo, el relativismo ético, es decir, bueno, o sea, tú tienes la libertad y nadie te puede decir que no. Si bien efectivamente tenemos de nuestra parte, o bueno, la moral ha sido algo muy importante, la ética y la moral ha sido algo muy importante en el desarrollo de la humanidad, de los seres humanos, de la vida, de la salud, ha sido muy importante, ¿cierto? Bueno, entre otros. Poniendo en duda la ciencia, la ideología de género pone en duda la ciencia, por no decir que lo niega, ¿cierto? Porque está negando de que en el ADN no se encuentra, que no se encuentra predeterminado esto. Y al contrario, ejerce una presión política, está financiado con millones y millones de dólares y economía a través de los medios masivos, la legislación y en la educación, vemos que cada vez hay demasiadas influencias que se ven en los colegios, que se ven en las escuelas, que se les enseñan a los niños que ellos no nacen con un sexo, sino que ellos tienen que determinar cómo se sienten, ¿cierto? Ellos quieren dar riendas sueltas a cosas que usualmente en las familias o en los padres, o bueno, que nuestros padres nos han enseñado el buen trato social. La ideología de género intenta reformar la ley de educación sexual integral que se persigue en un ideal de terminar con modelos conocidos, con modelos tradicionales, con la familia tradicional. Esta ideología se ha acabado imponiendo sutil y astutamente gracias a las asociaciones culturales, hay algunas universidades también, características filosóficas para conseguir credibilidad y reivindicación con un sabor a justicia social, ¿no? Ellos venden una discursiva, una narrativa de que son minoría, y bueno. La ideología de género es una nueva construcción de la identidad personal, sexual, y de género, donde todo es subjetivo y circunstancial, todo es coyuntural. Defender que hay niños con vulva o niñas con pene es un agravio a la biología totalmente, totalmente. Desde un punto de vista de la biología es yo creo que es una ofensa. Es como decir que hay un rubio muy moreno, que hay un enano que es muy alto. O sea, estamos entrando y generando confusión en ellos. La ideología de género atenta directamente contra las bases biológicas, antropológicas y psicológicas de la humanidad.
Actualmente se siguen descubriendo a muchos dentro de la antropología, dentro de estas ciencias que investigan a los seres humanos anteriores, podemos determinar, ¿cierto? Mediante técnicas genéticas a partir de muestras óseas si se trataba de un varón o de una mujer, ¿cierto? Y eso no va a dejar de ser. Para estos grupos lo importante es publicar ante todos sus gustos sexuales como si todo el mundo quisiera saber qué hace cada uno de ellos en su intimidad. Creo que, bueno, si bien todos tenemos la libertad, ¿cierto?, de poder vivir nuestra vida, efectivamente, aunque hay libertades que tienen ciertas limitaciones que no afecten a otras personas. Creo que eh, en el caso de la humanidad actual, creo que las personas más vulnerables en este tema llegan a ser los niños. ¿Cierto? Que están en una etapa de crecimiento donde la familia juega un papel fundamental, juega un rol predeterminante para el crecimiento de estos niños, de estas personas. Nos encontramos en una institucionalización del subjetivismo y el relativismo donde reina la no existencia de reglas generales y universales válidas. Bueno, como todo esto tiene que ver con una agenda, tiene que ver con una agenda donde tiene que venderse la ideología de género, ¿cierto? Con muchas leyes que usualmente pueden pintarlas muy bonita, ¿cierto? Derechos a la reproducción sexual, ¿correcto? Pero bueno, hay un dicho que dice echa la ley, echa la trampa. Muchas estrategias aplicadas, técnicas de manipulación de masas, conjunto de leyes, paquetazos de leyes que cada vez quieren imponerse en los países, característicamente de los países de izquierda, de los grupos de gobierno de izquierda, cierto socialismo, comunismo, marxismo, característico, aunque también puede ver influenciada por la cuestión económica en ciertos grupos políticos de derecha, pero es menos común. Castigo cada vez más ejemplares contra los disidentes, es decir, si yo, bueno, cada vez quieren colocar leyes donde se pueda sancionar a las personas que piensan diferente a esto. O sea, yo como un profesional del área de la salud, como un profesional bioquímico en mi caso, puede ser considerado un agravio que yo diga de que una persona, desde el punto de vista de la biología, solamente puede ser varón o mujer, o sea, hombre o mujer, ¿cierto? Pueden tildarnos de acusaciones de homofobia. Además, ellos recurren a la victimización y la marginación de colectivos. El feminismo radical, que es la victimización y exaltación exagerada de la mujer, acusa al varón de ser la raíz de muchos males. El igualitarismo, la colonización biológica, la imposición de programas de adoctrinamiento desde la infancia. Hoy en día las escuelas están siendo inundadas, los libros, cada vez, bueno, muchos grupos políticos como el socialismo quiere darle mayor poder al Estado para que el Estado pueda imponer estos programas de ideología de género, normalizando que un niño en una etapa de crecimiento donde es demasiado vulnerable, ¿cierto? Porque está absorbiendo, puede ser influenciada por esta ideología para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones, que eso también entra en una amenaza, ¿cierto? En una amenaza porque si tenemos niños que están siendo atacadas con ideologías falsas, con ideologías que los van a dañar psicológicamente, que van a dañar físicamente, que van a hacer que estos niños sean el futuro, ¿cierto? Que sean el futuro y que prácticamente estarían acabando con la nación de un país, por ejemplo. El relativismo moral, la negación de valores universales, la ética normativa, todo es admisible e inclusivo, todo vale, quieren levantar la bandera de la libertad. Bueno, ellos mencionan que quieren ser libres, pero en realidad quieren irse de una libertad, un libertinaje, sin límites, sin límites, donde que una persona puede creerse prácticamente ya no una persona, sino que ellos hablan de una transespecie, ¿cierto? Que ya yo no me creo un ser humano, yo me creo un animal.
¿cierto? Hay muchos casos que se ven en las redes sociales, hay muchos casos que se ven en las noticias, donde hay personas que se creen ya ni siquiera homosexual, ni pansexual, ni intersexual, se creen un animal, se creen en otra especie, se creen un caballo, se creen un gato, se creen un perro, se creen cualquier otra cosa y quieren imponer esto, quieren que haya leyes que los protejan. Quieren que haya leyes que financien, ¿cierto? Quieren que haya leyes que financien todo este proceso de tratamientos de hormona. Entonces, es algo que realmente se tiene que considerar. Otras estrategias aplicadas, que es una dictadura ideológica, pensamientos únicos y rechazo frontal a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario, opción a cualquier postura conservadora, oposición a cualquier postura conservadora, tachándola de homófobo, de fascista, de represora, de tener un pensamiento ancestral, ¿cierto? Siendo que la postura conservadora, siendo que la familia, ¿cierto? Tradicional es clave para un país, es clave para un estado. La familia tradicional es fundamental, no lo digo yo, está en la constitución política del estado de todos los países que existen ahora, de todas las culturas que vienen por muchos años y cientos de años desarrollándose. En Bolivia se fundamenta la familia como una célula, como algo fundamental, ¿cierto? Y que la ideología de género está yendo en contra de esto. ¿Por qué? Porque quiere colocar en contra de los, quiere la rebeldía de los hijos contra los padres, de los padres contra los hijos. Quiere la disgregación familiar. Además, también otras estrategias que ellos venden es el liberalismo moral, apoyo y normalización de comportamientos que dañan a las sociedades humanas y a la ética más elemental, como la promiscuidad sexual, que es algo que trae muchos problemas de salud, el VIH, por ejemplo, el SIDA, que es bueno, que es una infección que hasta el momento no tenemos cura, han pasado muchos años, no tenemos una cura patentada que funcione al 100% y que un gran porcentaje, más del 50% de las personas que tienen VIH o que ya han llegado a una etapa de SIDA son homosexuales. Son homosexuales y que viven un estilo de vida donde se van más al libertinaje, ¿cierto? Y bueno, pues que también eso se ve influenciado por estos grupos. La pedofilia, claro que sí. Quieren, repito, quieren trazar, quieren transgredir, ¿cierto? La moral. No quieren tener responsabilidad social, quieren tener libertad sin responsabilidad moral, mejor dicho, sin responsabilidad moral. Ellos quieren transgredir y bueno, lo que venga, ¿cierto? Entonces es algo que nosotros como personas, como futuros profesionales del área de la salud, tenemos que resguardar la salud de los bolivianos, de los que estamos ahora y de las generaciones que se vienen, de los niños que se vienen, que van a ser los próximos que van a sustentar este país. Son los próximos que van a sustentar los países, el bestialismo. La pedofilia cada vez está tomando más fuerza porque va de la misma de la mano de las mismas estas personas que están vendiendo la ideología de género con el concepto o con la narrativa de que los niños igual necesitan recibir amor, de que un bebé de 6 meses, de que un niño de 4 o 5 años tiene derecho a recibir amor de personas adultas. Eso se llama pedofilia y eso es una normalización. Ellos quieren normalizar esto. Entonces creo que hay algo demasiado preocupante y es importante que nosotros como futuros profesionales del área de salud sepamos comprender qué nos dice la biología, por lo cual estudiamos muchos años, por lo cual estudiamos desde la fisiología, desde la genética, desde la embriología y vamos viendo cómo los cambios que son reales, que son tangibles, que son reproducibles a través de las ciencias, ¿cierto? Están siendo cada vez descartadas, están sufriendo un agravio desde la ideología de género. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Buenas noches. Bueno, Barbie, ¿no se te escucha? Creo que tal vez si podríamos ingresar a las preguntas, al sector de preguntas. Tal vez hay alguna pregunta que por favor se la puedan realizar.
De todas maneras, quedamos nuevamente eh, sorprendidos en lo que se refiere a de la identidad de género. Y sorprendidos digo porque esto ha tenido últimamente un gran avance y eso es algo que nos debe llamar la atención, el por qué. Y entre eso, justamente, también tenemos a Carolina Ortusta, la doctora Carolina Ortusta, que ya está presente también con nosotros. Y les decía que eh, esto tiene que llamar la atención. Y quería hacer una pregunta, doctor Marvin. eh, ¿Cómo podemos conceptuar, y voy al tema del cambio de sexo? Eh, Últimamente, ya hace un tiempo atrás, la ciencia eh, ha entrado a una fase de, yo creo que de degeneración, y guardo esa frase entre comillas. La ciencia médica, en todos los enormes avances que tiene para cuidar la salud del ser humano, ha ingresado en este tema de las hormonas y tal vez sería bueno aclarar a qué se debe que una persona quisiera cambiar de sexo y cuáles serían las consecuencias para el cuerpo humano. Se mantiene lo que lo explicabas, XX o XY, se cambia eso o eso se mantiene, se nace mujer y uno fallece mujer, hombre, nace hombre y fallecemos hombres. ¿Y qué consecuencias tiene en el cuerpo, Marvin? Un poquito para aclarar esto y saber realmente cómo podríamos, y también luego de eso porque podríamos conversar un poco sobre eh, qué, cómo se podría solucionar este problema que está creciendo. Gracias a Dios todavía en Bolivia no se tiene ese desarrollo. No tenemos todavía clínicas que realicen cambios de sexo, salvo que esté equivocado, Marvin, y no me corriges. Pero en países desarrollados tenemos inmensos desarrollo y además clínicas y médicos que realizan estos cambios de sexo. Y además existen leyes que protegen a aquellos que quisieran hacerse el cambio de sexo e inclusive ya eh, cuando se detecta que un niño cree que tiene algún problema en el tema de su sexo, eh, los estados intervienen con leyes para poder hacer que el niño se considera mujer poder realizar esas transformaciones. Eh, con ese contexto, Marlon, te paso la pregunta para que podamos desarrollarla y escuchar tu respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Sumo tal vez que va en la misma línea, Luis Enrique Montalbán, que estoy leyendo su mensaje, que dice, entonces la homosexualidad se nace o se hace, dice, ¿no? O es por influencia del entorno, como dijo hace un momento. Así que en caso que no sea influenciado desde que tiene uso de razón. Bueno, a ver, yo creo que el tema es que nuestros niños, bueno, a ver, hablemos desde un punto de vista más objetivo, ¿cierto? Y también desde un punto de vista legal, porque se considera que una persona hasta los 18 años recién alcanza la madurez, que en realidad hasta los 21 años. ¿Cierto? Sin embargo, en nuestra legislación hasta los 18 años, una persona recién alcanza un nivel de madurez donde puede tener conciencia, ¿cierto? De las cosas que hace. Que a partir de ahí efectivamente ya tiene otro tipo de sanciones. Entonces, bueno, por tal motivo, una persona que está en crecimiento, es decir, un niño, efectivamente está en una etapa de poder eh, absorber, absorber. Recordemos que todos hemos sido niños, todos en algún tiempo de nuestra vida, de nuestra niñez, hemos tal vez identificado cosas que no eran como nosotros pensábamos y que puede que entremos en una etapa de confusión, ¿cierto? En una etapa de confusión que sea bueno, por diferentes factores, ¿cierto? Que un niño pueda tratar de autopercibirse mujer,
¿cierto? O viceversa, que una niña pueda tratar de autopercibirse ser varón, ser niño. Y yo creo que aquí la clave está en la familia. La clave está en el rol del padre y de la madre, porque tanto el padre como la madre aportan significativamente a la formación, a la corrección de eso, ¿cierto? Y que es algo que la ideología de género quiere tratar de destruir. O sea, actualmente la familia, ¿cierto? Cuando digo la familia me refiero a este diseño que no fue creado, nadie creó la familia, o sea, bueno, nadie, ningún ser humano diseñó la familia. La familia no nace en el siglo II. Es un designio dado por Dios. Es un diseño dado por Dios. El varón, el padre de familia, tiene un rol fundamental. Es un proveedor natural. Esa es la función, principalmente es la provisión. ¿Cierto? La mujer es una ayuda complementaria al varón que también puede proveer, claro que sí, por supuesto, también puede desarrollarse este, de una forma académica, profesional, en diferentes áreas. El hijo mayor tiene una función, el hijo del medio tiene una función, el hijo menor tiene una función, hay un diseño de la familia. Pero cuando las familias se ven fragmentadas, cuando no está el papá en la familia, cuando no está la mamá, o cuando hay una rebeldía de los hijos contra los padres, o viceversa, cuando hay una rebeldía de los padres contra los hijos, ¿cierto? Ahí es ahí donde encontramos el problema, porque los niños van a crecer sin esa seguridad. Recordemos que los niños, hasta una etapa, ellos, hasta antes de, bueno, hasta llegar a la adolescencia, ¿cierto? Los niños admiran a alguien dentro de la familia, un círculo. Siempre un niño va a admirar a su padre o a su madre. Yo quiero ser como mi papá cuando sea grande, yo quiero ser como mi mamá o quiero ser como mi hermano mayor cuando sea grande. Porque llega una etapa donde ya empiezan a buscar o admirar a personas fuera de su entorno. Entonces, en esta fase que es demasiado vulnerable es donde entran estos grupos de personas que quieren tratar de tener un control social y quieren que, ¿cierto?, la familia no pueda reproducirse. Porque cuando hablamos de ideología de género, atacan a estos niños y hacen que un niño pueda tener una tendencia homosexual. Efectivamente están atacando con la natalidad de esa familia, con la natalidad de esa persona, con la natalidad de un estado, porque si lo están colocando en medio de las escuelas públicas, que es el Estado quien está administrando, cuando no debería ser así, ¿cierto? La Constitución Política del Estado da el poder que los padres puedan educar como ellos quieran a sus hijos, ¿cierto? Pero el Estado, ¿cierto? A través del socialismo, principalmente, o del comunismo, quiere tomar eso, quiere quitar ese rol a los padres para que ellos puedan tener ese rol y pueden enseñar como ellos quieren. Entonces, la idea es que no se puedan reproducir. Esa es una de las ideas, que un niño que se autoperciba mujer, ¿cierto? Y que después quiera tener una pareja o quiera buscar casarse, ¿cierto? Establecerse con otro varón, no va a haber una reproducción. Es decir, no va a haber una reproducción, no van a tener hijos. Lo mismo sucede con una niña que se autoperciba varón y quiera vivir, ¿cierto? Quiera casarse, entre comillas, quieran tener una unión libre con otra mujer, no va a haber reproducción, por supuesto. Entonces, eh, bueno, la familia creo que tiene un rol muy importante y creo que, bueno, quiero que nos podamos quedar, tal vez terminando esta pregunta, que nos podamos quedar con esa preocupación, ¿no? De que la familia hoy en día bueno, está muy atacada por los grupos políticos. Bueno, muchas gracias, doctora Carolina. Muchísimas gracias, un cordial saludo para todos. Muchas gracias, querido Marvin, por hacer tan extraordinaria explicación para toda la audiencia virtual de nuestra academia. Voy a hacer dos puntuales preguntas para que por favor las puedas absolver. La primera yo creo que es necesaria para aquellos que no tienen ninguna formación en el ámbito de la biología.
¿Cuál sería la diferencia fundamental entre el concepto de sexo biológico y de género? ¿Por qué lo utilizan de manera indistinta, como si fueran sinónimos, en las normas y aún en tribunales constitucionales o en otros estados, incluso como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pero ¿cuál sería, además de la base científica, la diferencia según una perspectiva bíblica? Y luego, ¿qué desafíos éticos y educativos, en tu criterio, enfrenta la familia cristiana como una institución del Estado ante esa imposición de ideologías que bien nos has explicado, muy particularmente en entornos escolares, didácticos, porque lo más lamentable es que aún no han insertado en la currícula de los centros educativos? Bueno, creo que llegan a ser antónimos, ¿no? Llegan a ser antónimos lo que es el sexo desde la biología y la ideología de género. Creo que para resumirlo, la biología llega a ser algo objetivo, algo que se reproduce, algo que si yo digo que la célula tiene un núcleo y tiene un ADN y en el ADN encontramos cromosomas XX y XY que diferencian, es algo que todas las personas podemos hacerlo. Es algo objetivo que se viene tratando a través de los años. La ideología de género, como dice su nombre, es un conjunto de ideas que no necesariamente son ciertas y que va a depender de un contexto, de una época y de cierto tipo de personas que tengan un pensamiento. Y que a través de eso, bueno, respondiendo la segunda pregunta de los desafíos que tiene la familia cristiana, a través de eso quieren ejercer una presión política, quieren ejercer una presión donde hoy en día, pues cada vez se ve que muchos grupos políticos que están compitiendo por un gobierno, ¿cierto? Que están compitiendo por ser gobierno, como actualmente vemos, hay grupos políticos que están vendiendo libremente la ideología de género, que están vendiendo libremente abrir todas las causales del aborto, es decir, bueno, que al final que cualquier persona pueda, bueno, abortar, por ejemplo. Entonces, prácticamente hoy en día, si bien en Bolivia no se ve, tal vez no estamos como otros países, en el caso de Uruguay, de Canadá, de partes de Europa, pero cada vez se está viendo que hay una presión que se ejerce. Y yo creo que aquí los desafíos es la unidad familiar, es el cumplimiento que tienen que tener los padres. Y yo creo que es algo muy importante para una nación que es lo que hace grande a una nación que llegan a ser la familia, pero también es la responsabilidad moral que debemos tener como personas, porque la ideología de género vende la promiscuidad sexual, ¿cierto? Vende el libertinaje, o sea, ellos no venden libertad, ellos quieren levantar la bandera de la libertad, decir, déjenme hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, pero en realidad esto nos perjudica, o sea, desde un punto de vista de salud, ¿cierto? Como futuros médicos, nos perjudica porque nosotros nos vamos a hacer cargo del sistema de salud. Entonces ellos a nombre de libertinaje empiezan a poder contagiar a muchas personas, ¿cierto? Entonces el tema de la promiscuidad también es algo que nos va a traer muchos problemas. Yo creo que la familia tiene que estar hoy en día siendo fuertes en unidad, pero también correspondiendo, ¿cierto?, al cumplimiento y al temor de Dios. A mí me gusta enseñar mucho el tema de la salud, pero desde un punto de vista bíblico, que en realidad en la Biblia encontramos mucha ciencia. En la Biblia nos habla acerca de cómo prevenir. Dios ha revelado, ¿cierto?, a su iglesia, al pueblo cristiano, ha revelado la ciencia para que podamos vivir nosotros una vida, no solamente nosotros, sino por el resto de las generaciones, cumpliendo lo que dice la Biblia. Y tendríamos algunas preguntas más, Marvin, tal vez. De todas maneras, quedaba pendiente un poco lo que te preguntaba respecto a qué efectos tendría sobre el cuerpo humano. Y bueno, me imagino que todos tenemos la respuesta, pero para que, ya que esto también va a ser transmitido vía Facebook y va a llegar a personas que tal vez no conocen exactamente la respuesta. ¿Es posible que con una operación de cambio de sexo se cambie el sexo de XX a XY? Y además, ¿qué efectos nocivos tendría
sobre el cuerpo humano, porque además, entendiendo que Dios nos creó a su imagen y semejanza y creó al hombre y a la mujer como varón y hembra, como dice la Biblia, dice, como lo leímos al principio de la presentación. Eh, Obviamente esto nos muestra que esto va contra todo lo que Dios enseñó, todo lo que el Señor nos ha mostrado, y que son los principios que son los que prácticamente los hemos tenido desde el principio de la creación. Y como tú decías, claramente han habido ciertas influencias políticas, la Agenda 2030, muchas otras instituciones que justamente están promoviendo esto, que van contra la familia, contra todo lo que explicaste, pero tal vez para poder un poco conceptuar y que esté claro esto, si el hombre nace XX, perdón, XY, o la mujer nace XX, con un cambio de operación, ¿se puede lograr el cambio de, de su género o qué ocurre en el cuerpo humano? Y además, ¿qué efectos hormonales tendría sobre ese cuerpo? Gracias. Bueno, no se puede cambiar, ¿no? No se puede cambiar lo que ya está predeterminado, no se puede cambiar lo que ya nos ha dado a creación, a nosotros desde el vientre de nuestra madre, por más ideología o por más decisión humana que se quiera cambiar para nada. Todas las personas que son sometidas a tratamientos hormonales, hay estadísticas que nos dicen que en realidad viven un grado altísimo de infelicidad, tienen tendencias cada vez mayores al suicidio, ¿cierto? Su estilo de vida que ellos llevan para nada no los deja ser productivos en el área física, por supuesto, en el área espiritual, en el área social, en el área económica, en el área académica. Aparte que esto va a tener consecuencias graves. Hay muchos casos, si revisamos casos, que vamos a dejarlo para una segunda presentación, voy a presentar casos de niños que se han sometido a estos cambios de sexo mediante cirugía, ¿cierto? Retirándose el pene, por ejemplo, y creando un tipo con la misma parte del pene, ¿cierto? Creando algún tipo de vagina. En realidad han sido personas muy dolorosas que se han arrepentido. Hoy en día ya llevan 4, 5, 6 años, y que siendo adolescentes ellos han tomado esa decisión porque, bueno, efectivamente ha habido influencias que han ayudado a estos adolescentes y que hoy en día se arrepienten mucho. Hay más del 90% de todas estas personas que se arrepienten haber hecho ese cambio de sexo quirúrgicamente. Es más, vemos que tal vez como una solución a esto, a través de descubrir la verdad, porque ese es el objetivo de este seminario, hablar la verdad, o sea, la ciencia y la verdad. ¿Cierto? Y la verdad es que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Se vende mucho una narrativa que dice, he nacido en el cuerpo equivocado. Y si nosotros creemos en eso, prácticamente estamos equivocados y estamos en una mentira, ¿cierto? La Biblia dice que Dios nos ha creado. La Biblia menciona que que somos resultados, somos hecho una ingeniería, o sea, somos resultado de una ingeniería que tiene que haber un ingeniero detrás de nuestro cuerpo, detrás de nuestra mente. Entonces, lastimosamente, la ideología de género está dañando a las personas físicamente, psicológicamente llega a ser un trauma demasiado profundo, pero también están dañados a los estados, ¿no? A las naciones, a los países, que bueno, que yo creo que estos últimos años se ha visto mucho avance y ya se van a empezar a ver más las consecuencias, ¿no? En la baja natalidad, en la economía, entre otros, estimado doctor. Un poquito complementando, querido Marvin, y pongamos el escenario que un niño se cambió de sexo y llega a su mayoría de edad y se arrepiente. ¿Se puede revertir eso con cirugía nuevamente o ya, como se dice, ocurrió, tomó una decisión y es para toda la vida?
Es irreversible. Las operaciones que se hacen es irreversible porque, bueno, pues ya los tejidos pues ya han sido modificados, ¿no? Entonces es irreversible y ahí ellos vienen atrapados en una cárcel, pero que, bueno, siendo positivos y hablando la verdad, que solo Cristo puede dar libertad, ¿no? Porque solo en Cristo encontramos verdad, que eso es muy, muy importante. Exacto. No sé si la doctora Carolina tiene alguna pregunta más o algún comentario, Carolina. Sí, en realidad había planteado algunas preguntas que tal vez se puedan dar lectura después en el chat y me gustaría al final tal vez hacer algunas reflexiones en relación a la temática, pero no quisiera cortar todavía las preguntas interrogantes que veo que algunas personas y comentarios han puesto en nuestro grupo chat. Me reservaré entonces mis acotaciones al final. ¿Sí? ¿Algunas preguntas, Marvin, todavía en el chat? No, solo leer los comentarios. Dice, la libertad no es libertinaje, correcto. El cambio de sexo es una mutilación, por supuesto. Es un agravio a estas personas. Efectivamente, bueno, aquí encontré unas preguntas que, bueno, dice, ¿cómo puede la comunidad cristiana responder con amor y verdad ante las identidades de género sin caer en la intolerancia o el rechazo? Bueno, yo creo que como personas cristianas debemos tener compasión de ellos, ¿cierto? Tenemos que tener compasión. Son personas, bueno, que han caído, se podría decir, siendo vulnerables en esta etapa, en una confusión, ¿cierto? Acerca de su identidad sexual, porque la identidad se ve forjada bajo la seguridad de la familia, pero yo creo que son personas que necesitan ayuda, son personas que necesitan amor, son personas que necesitan un apoyo psicológico y que tienen que ser libertados. Bueno, no quiero sonar tan religioso, pero tienen que ver con una cuestión espiritual, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que, bueno, lastimosamente el humanismo, es decir, este mundo, y cuando digo este mundo me refiero al sistema que tenemos ahorita donde saca a Dios de la vida del ser humano, que cada vez trata de sacarse a Dios, cada vez trata de que la Biblia no sea una fuente de luz para las naciones, para las personas, ¿cierto? El humanismo siempre ha tratado de sacar a Dios. Entonces, me parece que, bueno, quería responder otra pregunta. Hay que responder con la verdad. Entonces, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hablamos de salud, que era lo que les mencionaba, el concepto es de salud según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que es el bienestar perfecto, físico, mental y social. Yo le voy a añadir algo más. Es el bienestar físico, mental y espiritual, ¿cierto? Porque el ser humano es espíritu también. Entonces también hay esas áreas espirituales, ¿cierto? Hay muchas cadenas espirituales que estas personas sufren, que están atadas, ¿cierto? Y ellos tienen que ser libertados por esto. Por ejemplo, dice, existen ejemplos bíblicos que puedan interpretarse como una reafirmación. Sí hay muchos ejemplos en la Biblia donde ellos han estado atrapados desde un punto de vista de la salud, pero ellos han sido libres. Ellos han sido libres porque llegó Cristo a su vida, ¿cierto? Cristo creo que es la persona, es la única persona que puede romper con estas cadenas y que los cristianos debemos responder con amor, con aceptación, con compasión, con oración por ellos, porque efectivamente yo creo y digo yo, ¿no? Cierto que las personas que conocen a Cristo, que conocemos a Cristo, tenemos una medicina que no va a ser físicamente, ¿cierto? Es una medicina espiritual que cada uno tiene que recibir para, bueno, cada una de estas personas tiene que recibir para que pueda llegar a ser libre por completo, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, la verdad que este tema podríamos quedarnos, creo, muchas horas más. Es tan importante y además es tan amplio y tan especial para este tiempo que está viviendo, este tiempo profético que está viviendo el mundo, en el que realmente, y con esto ya vamos un poco cerrando el tema, y que no habría más preguntas,
realmente mi aporte también en este momento de la masterclass es poder llamar a todos que están, los que puedan estar apreciando este video. Que verdaderamente la ciencia puede inventarse o tratar de cambiar las cosas que Dios las ha hecho desde el principio. Sin embargo, Dios es soberano y Dios tiene su tiempo para todo. Tenemos ejemplos bíblicos y justamente la Biblia habla sobre lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, que realmente había una perversión terrible en esos pueblos y Dios tuvo que intervenir e intervino de una forma que realmente erradicó y destruyó, como saben, Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en estos tiempos en que estamos todavía en el tiempo en que Dios nos está dando justamente ese tiempo de gracia para poder arrepentirnos y poder lograr la eternidad con Él, debemos y buscar de todo corazón aquella verdad que solamente la podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, que se cumple y aunque cielo y tierra pasen, la palabra de Dios se cumplirá. Y justamente en este tiempo que estamos viviendo, eh, Academia Daniel se levanta para poder también decir su verdad y poder manifestar que el hombre puede tratar de inventar, tratar de descubrir muchas cosas, pero lo que Dios estatuyó como ser varón y hembra, y Marvin lo ratificó, no se puede cambiar. Y las consecuencias de ese cambio lo estamos viendo. Los intentos de suicidio a nivel mundial se han incrementado 12 veces más. Los cambios, los intentos de suicidio es un problema que ahora la ciencia seguramente va a querer dar una respuesta con algo, con situaciones como que necesita un tratamiento con un psicólogo, un psiquiatra. Pero ahí es donde nace la figura enorme, la figura del amor, la figura de la verdad y el camino, que es Jesucristo. Ahí es donde la ciencia no va a poder responder ante esas personas que tratan de suicidarse. ¿Qué podría decirle un médico a una persona que está por suicidarse? Te doy esta pastilla, te doy este tratamiento, te prometo que pues, te puedo hacer una cirugía para que te ayude. Entonces, ahí es donde llega el límite de la humanidad, el límite de la ciencia del hombre en poder tratar de resolver un problema que esta humanidad, en su perversión y en su pecado, está logrando. Y justamente Jesucristo nos dice que Él es la respuesta a eso que nosotros estamos buscando. Y esas personas, y estoy seguro que esto puede ayudar a alguien que tal vez tenga alguna persona que está en esta situación, pueda acompañarle y decirle, bueno, yo no te puedo dar nada. Como Pedro y Juan estaban caminando por un camino, un paralítico le dijo, sálvame, sáname, pues habló con ellos y ellos les dieron la respuesta, yo no te puedo dar dinero, no te puedo dar oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate. Y ahora nosotros, a través de este programa, también decimos a cualquier persona que está con este problema, en el nombre de Jesús, Él te puede perdonar y te puede ayudar. Con eso vamos un poquito terminando todo esto. Carolina, tal vez tienes algunas palabras, reflexiones más. Contigo, por favor. Muchísimas gracias. Sí, solamente a manera de cierre, precisamente unas pequeñas reflexiones en base a la exposición masterclass que nos dio Marvin. A manera de reflexión, primero vemos que es muy importante el valor de escuchar en tiempos donde hay diferencias ideológicas que generan tensiones. La invitación de hoy sería recibir a esa persona, escuchar con apertura, dialogar con respeto y discernir con sabiduría. Porque entender, comprender su posición o su perspectiva, como hemos escuchado, no significa necesariamente estar de acuerdo, pero sí va a permitir crear y construir puentes en lugar de muros. Todos como creyentes estamos llamados a defender nuestras convicciones con claridad, pero también reflejar ese amor de Cristo en nuestras palabras y actitudes.
y también la responsabilidad de formar criterios, porque en un mundo donde los jóvenes, los adolescentes están prácticamente bombardeados, los estudiantes, incluso sin ningún discernimiento desde la propia currícula, con mensajes contradictorios y que se apartan a la ciencia. Entonces, la formación de criterio requiere de estudio, de evaluación, de diálogo, pero también de transmisión de este conocimiento. Muy frecuentemente indico en varios de nuestros eventos académicos que, ya lo decía Pasteur, que ha sido un prominente científico, mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te aleja de Él. Y es precisamente en esa ignorancia donde las personas a veces evitan, eluden hacer este tipo de conferencias o charlas o incluso hablar de manera coloquial del todo. Y finalmente, más allá de los debates culturales, como se habla hoy en día de la famosa batalla cultural, recordemos que nuestra identidad más profunda no está solo en nuestro cuerpo o roles sociales, sino en nuestra identidad como hijos de Dios. Es cuando puedo acotar esta noche, mi compañero. Y felicidades, querido Mar, bendiciones para todos. Perfecto, Marvin, tal vez ya redondeando el final, tal vez si puedes dar las palabras, tus palabras de despedida, y después haremos un anuncio de la academia también para todos ustedes. Marvin, contigo. Bueno, quiero tal vez cerrar rápidamente de que hay, bueno, tal vez dando la solución, ¿cierto? De todo lo que hemos hablado. Hay muchísimos testimonios de personas eh, que, que han sido influenciados, ¿cierto? Por la ideología de género, pero que han encontrado, creo, la verdad, ¿cierto? Y hay muchos testimonios que vamos a encontrar en la vida real actualmente de personas que han querido cambiarse de sexo, ¿cierto? Han querido encajar con esto cuando en realidad se encuentran con la Biblia, cuando se encuentran con el Señor, cuando se encuentran con Cristo, cuando buscan de Dios, que eso es muy importante, tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, cuando uno decide preguntar al Creador, porque muchas veces nos encontramos bueno, con ciertas confusiones y como todo hijo de Dios tiene que preguntar al dueño, al Creador de nuestra vida, ¿cierto? Entonces es ahí cuando estas personas en estos testimonios que han sido homosexuales han llegado a preguntar al Señor, han tenido la fe de creer, de orar, de congregarse, se han dado cuenta de que estaban en el camino incorrecto, de que han sido demasiado vulnerables y han sido víctimas de estos grupos, ¿cierto? Quiero terminar leyendo un versículo. Por ejemplo, Jesucristo dijo, y creó Dios al hombre a su imagen y perdón, a Dios y los creó varón y mujer. O sea, no hay un tercer sexo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, para nada. Eh, Recuerdo que Jesús dice, y él respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Creo que ahora nos encontramos en un tiempo de elecciones donde muchos gobiernos buscan establecer la ideología de género, ¿cierto? Y recordemos que hay intereses detrás, intereses oscuros detrás de la ideología de género, quieren buscar el control de la natalidad, el control social, personas que se aprovechan de estos niños que llegan a ser víctimas. Hay intereses que van de la mano eh, de la aprobación en su máximo esplendor del aborto, del feminismo radical, de la eutanasia, en este caso de la ideología de género, y en su mayoría son pues países socialistas, ¿no? Pensamientos socialistas, comunistas, marxistas. Entonces, creo que hoy nos encontramos en un gran desafío, en un gran reto, y me gustaría que nosotros tengamos un tiempo para analizar por quién vamos a emitir nuestro voto, ¿cierto? Pensemos, analicemos. Leamos los programas de gobierno. Hay un candidato fuertemente abierto que está punteando en las encuestas donde él prácticamente ha dicho, vamos a dar las libertades civiles a estas personas. Entonces no podemos apoyar, tenemos que ayudarlo de una forma psicológica, espiritual y de salud a estas personas que están en el camino incorrecto, ¿cierto? No podemos seguir
dándoles más confusiones, derechos civiles que al final van a terminar afectando a otras personas como a los niños, cuando se van a establecer matrimonios igualitarios, entre comillas, porque no debería llamarse matrimonios igualitarios, porque la palabra matrimonio viene de matriz, de reproducción, ¿cierto? Entonces no son matrimonios porque no se van a poder reproducir y obviamente ese es el fin de la ideología de género, que no haya más niños, que no haya más personas, porque creen pues que al final se le va a quitar a los ricos para darles a los pobres, ¿cierto? Entonces hay un candidato que está abiertamente y que al final esto va a generar un total desorden y caos en el lenguaje, comenzando con el lenguaje inclusivo hasta en el momento de darles tratamiento, en la libertad de expresión. Nosotros tenemos derecho a decir que ellos no son lo que ellos se creen ser, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que como personas, y al menos si creemos en Dios y nos consideramos cristianos, tenemos que orar, tenemos que pararnos e ir a votar. Muchas gracias, querido doctor, doctora Carolina, a todas las personas que han podido darse tiempo para poder estar presente en esta noche. Perfecto, Marvin. Buenas noches a todos. Y bueno, ya un poco entrando en lo que Marvin correctamente hablaba, porque era un anuncio y un preámbulo a lo que la Academia Daniel este próximo martes va a dar, va a tener un espacio justamente con el que vamos a tratar de orientar, de dar la posibilidad de conocer de qué forma tienes que votar, qué tienes que considerar para poder votar. El espacio y la nueva actividad que vamos a desarrollar el martes, antes de las elecciones, tal vez vamos a tener 2 actividades antes del silencio electoral. Se llaman el espacio Conversaciones Electorales. Los invitamos muy cordialmente, es el día martes a horas 9, vamos a pasar el link por nuestras redes en Facebook, también en YouTube, y además Marvin, le vamos a pasar el link a Marvin para que pueda también hacer la invitación correspondiente a todos los que están ahora presentes. Pero igual, de esa forma, invitamos a este nuevo espacio. Va a estar presente un candidato a diputado, va a estar presente también un politólogo, una persona que es muy amiga de la Academia Daniel, con quienes vamos a poder conversar y dar líneas, hablar justamente sobre lo que Marvin manifestaba, el perfil de algunos candidatos, el por qué uno puede ser candidato o no puede ser candidato una persona cristiana. Y además, lo más importante, vamos a manifestar qué es lo que uno debe realmente considerar para votar. Lo primero, en el caso mío, por ejemplo, yo lo que primero hago es pedirle a Dios la guía. Pero ustedes, en su fe, todo lo que ustedes tengan que decidir, queremos invitarlos para que puedan tener ese día martes a las 9 de la noche un espacio en el que van a poder recibir esos insumos y tomar una buena decisión este 17 de agosto. Y quiero manifestar con esto ya termino, de que este 17 de agosto, todas las personas que están presentes y las que nos están escuchando, es un día trascendental para Bolivia. Debemos realmente tomar mucha conciencia de a quién vamos a elegir. Vamos a elegir lo que hace ya mucho tiempo estamos sometidos, vamos a elegir una nueva opción, vamos a determinar con nuestro voto los destinos de este país. Y ustedes, que sé que muchos jóvenes están presentes y todos los que nos vean y adultos también, debemos hacer conciencia que nuestro país necesita de un voto realmente que pueda hacer que exista lo mejor para Bolivia en los siguientes 5 años. Que Dios los bendiga a todos, muchas gracias por su presencia y espero hasta el martes para verlos a todos ustedes. Que Dios los bendiga grandemente y siempre un abrazo fuerte en la distancia. Gracias. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.